Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy vamos a tocar el siguiente tema, un tema muy controversial y discutido a lo largo del tiempo y más aún hoy en la era moderna. ¿Deberían las mujeres servir como pastoras y o predicadoras? ¿Ejercer un cargo de liderazgo frente al hombre en las iglesias locales? ¿Enseñar públicamente a hombres? ¿Qué nos cuenta la Biblia sobre este tema? Como les digo, es un tema muy controversial y discutido desde hace muchísimo tiempo en las iglesias, en las congregaciones. Si tienen o quieren dejar sus comentarios, pueden hacerlo al pie de este video. Los invito a verlo hasta el final y a comentar si así lo quieren. Posiblemente no hay un tema más discutido en la iglesia de hoy que el tema de las mujeres que sirven como pastoras y o predicadoras. Por consiguiente, es muy importante no mirar este tema como hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. Hay mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como pastoras y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como predicadoras y que no hay restricciones sobre las mujeres en el ministerio. Este no es un asunto de machismo o discriminación, es un asunto de interpretación bíblica. Primera de Timoteo 2, versículos 11 y 12 proclama: La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Veamos, en la iglesia Dios asigna diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Este es el resultado de la manera en que la humanidad fue creada. Primera de Timoteo 2:13. Y la manera en que el pecado entró en el mundo. Segunda de Timoteo 2, versículo 14. Dios, a través de los escritos del apóstol Pablo, restringe a las mujeres de servir en roles de enseñanza y o tener autoridad sobre los hombres. Esto impide a las mujeres servir como pastoras sobre los hombres, lo cual definitivamente incluye predicarles, enseñarles públicamente y ejercer autoridad espiritual sobre ellos. Claro está que hay muchas objeciones en este punto de vista sobre las mujeres en el ministerio pastoral. Una objeción común es que Pablo restringe a las mujeres de enseñar porque en el siglo I las mujeres por regla general eran incultas. Sin embargo, en ninguna parte de 1 de Timoteo 2, versículos 11 al 14, menciona el nivel educativo. Si la educación hubiese sido un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no habrían calificado. Una segunda objeción común era que Pablo solamente restringió a las mujeres de Efeso de enseñar a los hombres. 1 de Timoteo fue escrita a Timoteo, un pastor en la iglesia de Efeso. La ciudad de Efeso fue conocida por su templo de Artemisa, y las mujeres eran la autoridad en esa rama del paganismo. Por lo tanto, la teoría dice que Pablo solo reaccionaba contra las costumbres de los idólatras de Efeso dirigidas por las mujeres, y la iglesia necesitaba ser diferente. Sin embargo, en ningún lugar del libro de 1 de Timoteo se menciona a Artemisa, ni Pablo menciona la práctica estándar de los adoradores de Artemisa como una razón para las restricciones en 1 de Timoteo 2, versículos 11 y 12. Una tercera objeción común es que Pablo solamente se está refiriendo a los esposos y a las esposas, no a los hombres y a las mujeres en general. Las palabras en griego para mujer y hombre en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14, podrían referirse a esposos y esposas. Sin embargo, el significado básico de las palabras es más amplio que eso. Adicionalmente, las mismas palabras en griego son utilizadas en los versículos 8 y 10. Solo los esposos deben orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 8. Solo las esposas deben vestir con ropa decorosa, con pudor y con modestia, tener buenas obras y adorar a Dios. Versículos 9 y 10. Por supuesto que no. Los versículos 8 al 10 claramente se refieren a los hombres y a las mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. No hay nada en el contexto que debiera indicar una limitación para esposas y esposos en los versículos 11 al 14.
Sin embargo, otra objeción a esta interpretación de mujeres en el ministerio pastoral es en relación con Miriam, Débora, Hulda, mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en el Antiguo Testamento. Es verdad que estas mujeres fueron escogidas por Dios para un servicio especial para Él y que ellas son modelos de fe, coraje y sí, liderazgo. Sin embargo, la autoridad de las mujeres en el Antiguo Testamento no es relevante para el tema de los pastores en la Iglesia. Las epístolas del Nuevo Testamento presentan un nuevo paradigma para el pueblo de Dios, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y ese paradigma involucra una estructura de autoridad única para la Iglesia, no para la nación de Israel o cualquier otra entidad del Antiguo Testamento. Argumentos similares se hacen usando a Priscila y Febe en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo. El nombre de Priscila es mencionado primero, indicando probablemente que ella era más prominente en el ministerio que su esposo. ¿Pero enseñaron Priscila y su esposo el Evangelio de Jesucristo a Apolos? Sí, en su casa les pusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, versículo 26. ¿Dice la Biblia alguna vez que Priscila pastoreó una iglesia o enseñó públicamente o se convirtió en la líder espiritual de una congregación de santos? Sin embargo, en ninguna parte se describe a Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción con 1 Timoteo 2, del 11 al 14. En Romanos 16, versículo 1, a Febe se le considera una diaconisa o sierva en la iglesia y es altamente elogiada por Pablo. Pero como con Priscila, no hay nada en las Escrituras que indique que Febe fuera una pastora o maestra de hombres en la iglesia. Apto para enseñar es un calificativo dado para los ancianos, pero no para los diáconos. 1 Timoteo 3, versículos del 1 al 13, Tito 1, del 6 al 9. La estructura de 1 Timoteo 2, versículos del 11 al 14, deja la razón perfectamente establecida. El versículo 13 comienza con ¿por qué? Y da la causa de lo que Pablo declara en los versículos 11 y 12. ¿Por qué las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad sobre los hombres? Porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva a fin de que fuera ayuda idónea para Adán. Este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad en la familia, Efesios 5, versículos 22 y 23, y en la iglesia. El hecho de que Eva fue engañada también se da en 1 Timoteo 2, versículo 14, como una razón para que las mujeres no sirvan como pastoras o tengan autoridad espiritual sobre los hombres. Esto no significa que las mujeres sean ingenuas o que sean engañadas más fácilmente. Si todas las mujeres fueran engañadas más fácilmente, ¿por qué se les permitiría enseñar a los niños? ¿Quiénes son fácilmente engañados? Ellos, los niños. Y otras mujeres, quienes supuestamente son engañadas más fácilmente. El texto simplemente dice que las mujeres no deben enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres porque Eva fue engañada. Dios ha dado a los hombres la autoridad de enseñanza principal en la iglesia. Muchas mujeres sobresalen en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza también, evangelismo y ayuda. Gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Las mujeres en la iglesia no están restringidas de orar o profetizar en público, 1 Corintios 11, versículo 5, solamente de tener autoridad en las enseñanzas espirituales sobre los hombres. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercer los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12. Así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros, a demostrar el fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículos 22 y 23, y a proclamar el Evangelio a los perdidos, Mateo 28, versículo 18 al 20, Hechos 1, versículo 8 y 1 de Pedro 3, versículo 15. Concluyendo lo que nos dice la palabra de Dios, es que ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad, de enseñanza espiritual en la iglesia. Esto no es necesariamente porque son mejores maestros o porque las mujeres son inferiores o menos inteligentes. Tal no es el caso. Es simplemente la manera en que Dios designó la iglesia para que funcione.
Los hombres deben ser ejemplo en el liderazgo espiritual y en sus vidas y a través de sus palabras. Las mujeres deben asumir un papel menos autoritario. Se las anima a enseñar a otras mujeres. Tito 2, versículos 3 al 5. La Biblia tampoco restringe a las mujeres de enseñar a los niños. La única actividad de la que están restringidas es de enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres. Esto impide, según la Biblia, que las mujeres sirvan como pastoras de hombres. De ninguna manera esto los hace menos importantes. Más bien, le da un ministerio enfocado más de acuerdo con el talento dado por Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Yo de ninguna manera tengo impedimento alguno en que una mujer pueda servir en una iglesia, pueda predicar, si así lo amerita el caso. O porque no haya hombres capacitados para liderar con autoridad, con conocimiento, con sabiduría, o por el simple hecho de que los hombres no quieren dar ese paso y se ocultan. Si hay una iglesia y hay una mujer que puede enseñar y puede predicar, no hay impedimento alguno de que los puedan escuchar y Dios verá esa situación como algo que se pueda hacer o se pueda permitir. Si estoy en contra de personas que van a una iglesia y porque ven que una mujer está predicando, se levantan y se van. Eso me parece algo grosero y que no debería existir en los miembros de una congregación ni entre hermanos. Debemos ser humildes y escuchar lo que Dios nos dice, pero también debemos ser humildes y contemplar lo que pasa en cada localidad, en cada congregación. Como les dije, es un tema muy controversial y discutido y donde hay posiciones muy encontradas en ambos lados y donde se fanatizan muchos y hasta llegan a agredir en muchos casos, y eso no está bueno para el pueblo santo, el pueblo de Dios. Debemos discutir con altura estos temas, debemos ver lo que nos dice la palabra de Dios y pedir discernimiento al Señor para entender todas estas cuestiones. Como siempre les digo, no se queden con lo que escuchan aquí, sino que investiguen ustedes mismos por su propia cuenta en la palabra de Dios, pidan en oración discernimiento al Señor para que el Señor les muestre el camino y que también busquen juntarse entre muchos hermanos y hablar y discutir sanamente muchas cuestiones que no entendemos. Si este mensaje te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta a este video, también estás ayudando a que se expanda por muchos lugares y que muchas personas lleguen a este material y puedan acceder a este conocimiento. El camino de Dios es el mejor para todos y todos tenemos que revelarlo. Que el Señor los bendiga abundante y poderosamente en este hermoso y maravilloso día.